¿De qué trató el programa anterior? Hemos tratado sobre algunos alimentos que contribuyen al fortalecimiento al sistema inmunológico. ¿Y qué aprenderemos hoy? Vamos a resolver un problema sobre la aplicación de estrategias de cálculo y estimación para determinar equivalencias. Luego expresaremos con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión sobre los decimales. ¿Qué haremos para lograrlo? Los estudiantes reflexionan a partir de los nutrientes en los alimentos típicos de su comunidad y cómo pueden reforzar su sistema inmune. Utilizarán estrategias de cálculo y estimación para representar con lenguaje numérico y comprender la fracción, el decimal y el porcentaje. Los estudiantes reflexionan a partir de los resultados y concluye sobre los nutrientes que fortalecen el sistema inmune. ¿Cuál es el nombre de nuestro programa? Seleccionamos estrategias para el consumo de alimentos que fortalezcan el sistema inmune. Pedro, tú me comentaste que tenías a uno de tus familiares enfermos. Tal vez podrías compartir esa experiencia con nosotros. Sí, profesor. Mi hermanita menor se sentía muy cansada, muy débil. No quería hacer nada en la casa. Tampoco comía muy bien. Entonces, mi mamá y mi papá decidieron llevarla al centro de salud de mi comunidad, donde el doctor encargado le dijo a mi mamá que mi hermanita tenía un cuadro de desnutrición leve y que por ello su sistema inmunológico estaba comprometido y propensa a contraer cualquier enfermedad. El doctor les recomendó que mi hermanita debía comer más saludable para poder fortalecer el sistema inmunológico. Le recomendó comer más menestras como la lenteja y garbanzo, más frutas como el camu camu, aguaimanto y entre otros alimentos más. Mi mamá, después de la consulta, se dirigió a la feria a comprar algunos de los alimentos que le mencionó el doctor. 3/4 de kilo de lentejas, medio kilo de garbanzo, 200 gramos de camu camu, 500 gramos de aguaimanto y entre otros alimentos más. Actualmente mi hermana está muy bien gracias a las recomendaciones que le dio el doctor. Ahora yo quisiera saber cómo podría comparar los diferentes alimentos con los nutrientes que ayuden al sistema inmune. Por ello el doctor le recomendó comer algunos alimentos ricos en nutrientes, como lentejas, garbanzo, camu camu y aguaimanto. Gracias a esto, la hermana de Pedro mejoró bastante y ahora se encuentra bien. Pregunto, ¿qué nutrientes tienen estos alimentos? Pedro y Fátima, tomen apuntes de la información que les voy a dar. 100 gramos de lentejas tiene 7 miligramos de hierro. 100 gramos de garbanzos tiene 6,2 miligramos de hierro y se lee 6 enteros 2 décimos. 100 gramos de camu camu tiene 2.780 miligramos de vitamina C y 100 gramos de aguaimanto tiene 43 miligramos de vitamina C. ¿A qué se refiere con 6,2? Este es un número decimal. Profesor,
¿Y qué es un número decimal? Un número decimal es aquel que se representa con una coma. A la izquierda de la coma se representa la parte entera y a la derecha la parte decimal, es decir, una porción de la unidad. Profesor, ¿y hay otra forma de representar a los números decimales? Claro, Fátima. Un número decimal es otra representación de una fracción. Profesor, una expresión fraccionaria, ¿podemos representarla de otra forma? Claro que sí, Pedro. También la podemos expresar en porcentaje. Profesor, no me acuerdo muy bien qué es el porcentaje. Pedro, yo te explico. El porcentaje es la proporcionalidad de una parte respecto a un total que se considera dividido en 100 unidades. En otras palabras, es decir, una fracción en donde el denominador es 100 y el numerador son las porciones escogidas. Para convertir una fracción en porcentaje, debes usar la fracción como un operador, es decir, multiplicarías la fracción por un 100%. Profesor, entonces mi fracción, 1/2, tendría que multiplicarla por 100%. Y esto sería el equivalente en porcentaje. Profesor, al multiplicar 1/2 por 100% es igual a 1 por 100%, todo entre 2. Esto resulta 100% entre 2, lo cual es a 50%. ¿Cuánto equivale la fracción 3/4 en porcentaje? Profesor, tendría que multiplicarlo 3 por 100%, todo entre 4. Esto es 300% entre 4, lo cual resulta 75%. Fátima, me da gusto que hayan entendido un poco más sobre los números decimales y los porcentajes. Y deben recordar que ambos son formas de representar a las fracciones. Pedro, ¿puedes explicar qué acciones realizarías para responder a la pregunta de la situación? Primer paso. Podría representar los datos gráficamente. El segundo paso es hallar la cantidad de nutrientes de cada alimento. El tercer paso es comparar la cantidad y los nutrientes que tiene cada alimento. ¡Excelente idea! ¡Comencemos! Pedimos a mis compañeros que dibujen una barra horizontal y en la parte superior de la barra escribiremos lentejas, ya que esta barra representa a las lentejas. Dividimos la barra en 4 porciones iguales. El numerador nos indica la cantidad de porciones seleccionadas, por ello pintaremos 3 porciones. Es así como tendríamos 3 porciones pintadas y una porción sin pintar. Profesor, a mí me salió un dibujo igual que el de Fátima. La barra la dividí en 4 porciones iguales, porque el denominador es 4, y de ellas pinté 3 porciones, porque el numerador es 3. ¿Cuánto es 3/4 de un kilo? Tendríamos que multiplicar la fracción 3/4 por 1 kilo, y esto es igual a 3 por 1 kilogramo, todo entre 4. Esto es 3 por 1000 gramos, entre 4. Esto resulta 750 gramos. De los garbanzos tenemos que representar
medio kilo. Esto es igual a decir 1 entre 2. Entonces, en esta fracción, el denominador es 2 y el numerador es 1. Entonces, dibujaremos una barra de la misma forma anterior. Escribiremos en la parte superior garbanzo, ya que esta barra representa a los garbanzos, y la dividiremos en 2 porciones iguales, porque el denominador es 2. Luego, como el denominador es 1, pintaremos solo uno de las porciones, y es así como representamos la fracción 1 entre 2, o también leída como un medio. Profesor, qué interesante esto de dibujar barritas y dividirlas en porciones y pintarlas. Muy bien, este método de representar las fracciones por medio de barras se llama representación por tiras. ¿Y cuántos gramos es medio o medio kilo de garbanzos? Sí, profesor. Aplicaríamos la misma estrategia anterior. Utilizar a la fracción como un operador. Sí, profesor, entonces multiplicaremos un medio por un kilogramo, esto es 1 por 1000 gramos, todo entre 2. Esto resulta 500 gramos. Profesor, con el camu camu dice que es 200 gramos. ¿Podríamos convertirlo en una expresión fraccionaria? Buena pregunta, Fátima. Para esto tenemos que ver al 200 gramos como una parte y tendríamos que hallar el todo. Profesor, podemos decir que el todo sería 1000 gramos o su equivalente 1 kilogramo. 200 gramos es la parte y el todo es 1000 gramos, entonces me quedaría 200 entre 1000. Profesor, y podemos simplificar la expresión, es decir, yo puedo reducirla. Empezaría por eliminar 2 ceros en el numerador y 2 ceros en el denominador. Así me quedaría la fracción 2 entre 10 o 2 décimos. Profesor, pero la fracción 2 décimos se puede seguir dividiendo. Le saco la mitad al numerador y me queda 1. Y si le saco la mitad al denominador, quedaría 5. Es decir, que la fracción es 1/5. Fátima, entonces podemos concluir que la fracción inicial 200 entre 1000 es equivalente a 1 entre 5. Sí, profesor. Y si lo volvemos números decimales, esto es igual a 0,2. Se lee 2 enteros, 2 décimos. Fátima, ahora representemos la fracción 1/5 gráficamente. Profesor, dibujamos una barrita en la parte superior. Escribimos camu camu y la dividimos en 5 porciones iguales y pintaríamos solo una porción. Profesor, entonces 200 gramos se representa como 1/5 de kilo o también 1 entre 5. Ahora representemos al aguaimanto. Profesor, representar 500 gramos de aguaimanto lo haríamos igual al anterior. Sí, profesor, lo haríamos en una fracción como parte de todo. Es decir, que 500 gramos es la parte y el todo sería 1000 gramos. Profesor, la fracción resultante sería 500 entre 1000 o también simplificamos la expresión es 1 entre 2 o 1/2. ¿Cómo dibujan la barra? Profesor, dibujamos una barra horizontal y de igual forma escribimos en la parte superior aguaimanto.
La dividimos en 2 porciones iguales y pintamos una porción. ¿Qué más haremos para resolver el problema de la situación? ¿Cómo lo harías? Nosotros sabemos que 100 gramos de lentejas contiene 7 miligramos de hierro. Entonces la fracción que representa esta relación es 7 miligramos es a 100 gramos. Ahora solo tendríamos que multiplicar por 750 gramos de lentejas. Al multiplicar tenemos que 7 por 750, todo entre 100 es igual a 5250 entre 100. Y esto resulta 52 enteros, 5 décimos de miligramos de hierro. En el garbanzo es similar. Tendríamos que hallar la fracción que relaciona la cantidad de nutrientes con 100 gramos de garbanzo y multiplicar por los 500 gramos que tenemos de garbanzo. Profesor, la fracción es 6,2 miligramos es a 100 gramos. Ahora multiplicamos esto por 500, donde resulta 6,2 por 500, todo entre 100 y resulta 31 miligramos de hierro. Profesor, el camu camu, la fracción que representa la relación de cantidad es 2780 miligramos. Es a 100 gramos y esto tenemos que multiplicar por 200 gramos. Esto resulta 2780 por 200, todo entre 100. Esto es igual a 5560 miligramos de vitamina C. Fátima, ¿y cuánta vitamina C tiene la fruta aguaimanto? 100 gramos de aguaimanto contiene 43 miligramos de vitamina C. Por lo tanto, la fracción es 43 miligramos es a 100 gramos. Luego tenemos que multiplicar por 500 gramos, que es el aguaimanto que tenemos. Y esto resulta 43 por 500, todo entre 100. Esto es igual a 215 miligramos de vitamina C. ¿Cómo realizamos el tercer paso? Sí, profesor. El tercer paso es comparar la cantidad y los nutrientes que tiene cada alimento. Para ello, podemos realizar una tabla de 3 columnas por 5 filas. La primera fila. La primera casilla escribiremos alimento. En la segunda casilla escribiremos cantidad y en la tercera casilla escribiremos nutrientes. En la segunda fila, la primera casilla escribiremos lentejas. En la segunda casilla escribiremos la cantidad de lentejas de 750 gramos. Y en la tercera casilla escribiremos 52,5, que es la cantidad de hierro total. En la tercera fila, la primera casilla escribiremos garbanzo. En la segunda casilla escribiremos 500 gramos, que es la cantidad de garbanzo que hay. Y en la tercera casilla escribiremos 31, que es la cantidad de hierro total. En la cuarta fila, la primera casilla escribiremos camu camu. En la segunda casilla escribiremos 200 gramos, que es la cantidad de camu camu que hay. Y en la tercera casilla escribiremos 5560, que es la cantidad de vitamina C total. En la quinta fila, la primera casilla escribiremos aguaimanto. En la segunda casilla escribiremos 500 gramos, que es la cantidad de camu camu. Y en la tercera casilla escribiremos 215, que es la cantidad de vitamina C total. ¿Qué conclusiones tienen al respecto?
La que tiene mayor cantidad de hierro es la lenteja y en segundo lugar vendría el garbanzo. Entonces la lenteja ayudaría más a fortalecer el sistema inmunológico que el garbanzo. La fruta que más ayudó a fortalecer el sistema inmunológico por su gran cantidad de la vitamina C es el camu camu, y en el segundo lugar estaría el aguaimanto. Estudiantes, ahora elabora una tabla comparativa con los alimentos con alto valor nutritivo y compara con las fracciones, decimales y porcentajes usando propiedades. Luego verifica tu producto considerando los siguientes criterios. Selecciona estrategias de cálculo y de estimación para determinar equivalencias entre fracción, decimal y porcentaje. Y expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre los decimales, porcentajes usando propiedades. Ahora reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué dificultades has tenido? También revisa tu ficha de autoaprendizaje 3 en la página 21 al 28 de primero de secundaria y también la ficha de autoaprendizaje 3 en las páginas 21 al 28 para los estudiantes del segundo año. Esto te permitirá reforzar tus aprendizajes sobre las fracciones, los decimales y porcentajes.